Esto es Comuniqué Informa, donde le voy a comentar las noticias que a usted realmente le importan. Muchísimas gracias, buenas tardes. El brote de sarampión que se ha desatado en el centro y norte del país ha motivado que la presidencia de la República se imponga como plazo 2 meses para controlarlo o perderá la certificación de país libre de esta enfermedad. El gobierno federal está contra el reloj, no solo para mantener al país en esta categoría de un padecimiento que ya se encontraba prácticamente erradicado, sino que además en 5 meses está fechada la inauguración de la Copa del Mundo de Fútbol. Los casos confirmados del sarampión en el país ya suman 7,131 hasta el corte del día de ayer, siendo los estados de Chihuahua y Jalisco los de mayor incidencia. El secretario de Salud Federal advirtió que México enfrenta un brote de sarampión de alta transmisión, es más agresivo que el COVID-19 y señaló que cada caso puede infectar hasta 15 personas y que el virus permanece activo en el ambiente hasta 2 horas, aumentando el riesgo de transmisión. El país ya ha aplicado más de 11 millones de vacunas y cuenta con 23 millones de dosis disponibles suficientes para controlar y tratar de mitigar los impactos de esta transmisión viral. Se priorizan a los niños de 6 a 11 meses en la población rezagada y los trabajadores de alto riesgo para un llamado urgente a la vacunación. Así fue como lo expresaba el secretario de Salud Federal. Donde tenemos el brote actualmente más importante tiene que ver con el estado de Jalisco, con Chiapas, y son de los dos sitios que mayor número de casos tienen. Les voy a mostrar como un ejemplo, en Michoacán, Guerrero también tienen un número significativo de casos. Les voy a mostrar a continuación el estado de Jalisco, que es en el que estamos teniendo el brote más importante en la actualidad. En lo que se refiere a la primera dosis, hemos aumentado de 65 a 89%, a 85% la vacunación contra la primera dosis en el estado de Jalisco. En lo que se refiere a la segunda dosis, la siguiente, por favor, hemos aumentado de 64% a 89%. La meta es llegar al 95% de la población. Y en la tercera dosis hemos aumentado de 61% a 84%. Seguimos con acciones distintas de incrementar la vacunación para llegar también al 95%. En Chihuahua, donde empezó el brote, está ya prácticamente controlado. Para ampliar la información sobre este brote de sarampión, hemos invitado al estudio de Comuniqué Informa al doctor Jorge Carlos Guillermo Herrera. Él es especialista en salud pública y cuenta con una maestría en gobierno y políticas públicas. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud Federal y también, pues sus publicaciones están especializadas en políticas públicas globales y epidemias emergentes. Doctor, gracias, bienvenido. Fabio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos está viendo. Este brote de esta enfermedad viral, el sarampión, que se creía erradicada en nuestro país y ahora vemos que tenemos 7,000 casos en el país. ¿Qué tan grave es? ¿Es como para ponernos a pensar en un escenario que se vivió hace 5 años? Bueno, hay que darle su justa dimensión al sarampión. No estamos hablando de COVID, que tiene una mortalidad muy alta. Con COVID vivimos una catástrofe sanitaria porque era una enfermedad que pues la gente se enfermaba de forma grave y además fallecía. En el caso del sarampión, la gravedad tiene que ver más bien con la malnutrición de la persona que se enferma y de la edad. Es decir, que están en riesgo o en vulnerabilidad los niños, las niñas, los ancianos, inclusive que no tengan la vacunación, y en aquellos que están en condiciones de malnutrición, específicamente pues a las personas que están en pobreza extrema, ¿no? Y bueno, sí hay que ponerle atención a estos brotes que tenemos,
pero no hay que verlos con una mirada apocalíptica como pasó con COVID hace 5 años. De acuerdo. En este caso, pero aún así se habla de que es mucho más contagioso que el COVID, el sarampión. Sí, esa es una realidad. La contagiosidad que tiene este virus y que hemos visto a lo largo del tiempo en las diferentes variantes que han habido en todo el mundo es que tiene una propagación muy rápida. Es decir, una persona que esté infectada puede infectar hasta entre 15 y 18 personas más con una velocidad altísima. El problema del sarampión es que la gente no se está vacunando, ¿no? Entre que no ha habido suficiencia en la capacidad del Estado y en la cantidad de vacunas, estamos arrastrando todavía una mística, si lo queremos ver, con respecto a la vacunación que sucedió durante la pandemia. Tú recordarás que hubo mucha información desatinada con respecto a cómo se generan las vacunas, cómo se prueban las vacunas, y la gente dejó de hacerlo y perdió la fe a las vacunas, cosa que en nuestro país habíamos tenido durante muchísimo tiempo y resuelto, ¿no? Teníamos unas tasas altísimas de vacunación, de cobertura de vacunación. Éramos un ejemplo mundial de vacunación en este país. Lo fuimos, de toda Latinoamérica lo fuimos y bueno, desafortunadamente la gente dejó de hacerlo. Y ahorita estamos pagando justamente los platos rotos de la gente que no se ha vacunado o que no ha llevado a sus hijos a vacunar. Y también las políticas públicas, ¿no? Que en su momento ya no vemos esas campañas de vacunación masivas o de información, que era muy importante. Sí, el problema cuando se pierde la brújula con respecto a la prevención es que los platos los paga la gente que menos tiene, porque es la que más se enferma, y no vacunar, no prevenir, no educar en salud significa que la gente va a fallecer más. Es decir, significa más fallecimiento, más dolor, más muerte y más costo, tanto para el bolsillo de las personas como para las arcas del Estado. Teníamos este problema de que desde el año 2017, 2018, de repente como que hubo un declive, ¿no? Hacia lo que es la vacunación, la prevención y todo el sistema de salud que más o menos con sus deficiencias, pero iba marchando, ¿no? Sí, el problema es que se paralizó. Todo el sistema se paralizó para dar la atención a una sola enfermedad, que fue COVID, que fue la gran catástrofe universal, ¿no? Con los millones de casos que hubieron y las millones de defunciones que hubieron. Y eso desactivó, desafortunadamente, otros problemas que también son prioritarios. Y una de ellas era la cobertura en la vacunación. No solamente sarampión está sufriendo estos brotes, también tenemos otros problemas con otras enfermedades. Ahora, tú mencionabas hace un rato el riesgo para la Copa y demás. Pues sí, hay que estar alertas, no pensando en que esto va a implicar que se cancele la Copa Mundial o que vayan a haber cercos sanitarios como vimos con COVID. Simplemente es alertar a la población que revisen sus cartillas de vacunación y quienes tengan en familia que no estén vacunados, los lleven a vacunar. Ante la duda, por ejemplo, soy un adulto de más de 50 años, no recuerdo si me vacunaron en mi infancia contra el sarampión. ¿Es conveniente que yo acuda a vacunarme? Siempre, Fabio, ante la duda de una vacuna, hay que hacer como si no supiéramos o como si no se hubiese puesto nada. Empezar desde cero. Para los adultos se utiliza una vacuna que viene combinada. Es la que se llama la doble viral. Y para los niños se utiliza una que es la triple viral, que cubre sarampión, rubéola y paperas. Esta se debe de usar antes del año. Todos los niños y las niñas que tengan un año cumplido ya deberían de estar inmunizados con esta vacuna contra el sarampión y contra las otras 2 enfermedades más. En el caso de los adultos, como tú dices, si tienen la duda si estuvieron o no estuvieron vacunados, si no se acuerdan, que vayan a cualquier centro de salud y se les aplica la doble viral que cubre contra sarampión y contra rubiola. Si en la infancia ya fuimos contagiados o ya desarrollamos el sarampión, ¿es factible volver a enfermarse? Sí, sí es factible. Sí puede repetir.
es muy poca la probabilidad de que suceda, pero sí puede suceder. Y ante la duda, la vacunación es la mejor forma porque no hay tratamiento específico. Es decir, una vez que tú tengas el sarampión, no existe un solo fármaco en el mundo que esté específicamente diseñado para el sarampión. Lo que se dan son medidas generales, medicamentos para los síntomas, para las molestias, y ya en casos graves puede dar neumonía, pueden hacer encefalitis y esto llevar a la muerte. Wow, bueno, pues son bastantes factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más evidentes también? Las manchitas que salen dentro de los cachetes, como le decimos los yucatecos, o aquí adentro de las mejillas, unas manchas blanquitas con un puntito azul que se llama manchas de Koplik. Esto normalmente va precedido de un cuadro de incubación de unos 5 o 7 días, presencia de fiebre, estornudos, como si fuera una gripa más o menos, pero se caracteriza por las manchitas y luego la erupción que sale en cara, en cuello y luego se extiende por todo el cuello, por todo el cuerpo. Esos son los casos leves. En los casos graves, esto puede complicarse con neumonía que requiera hospitalización. Pueden hacer una infección del sistema nervioso central, lo que decía hace un momentito, que se llama encefalitis. Puede producir también diarreas severas que causen deshidratación y esto también llevará a la muerte. Y esto definitivamente requiere manejo hospitalario. Bueno, pues no es tema menor. No es un tema menor. ¿Y cuál es el pronóstico? Porque normalmente decimos, bueno, es que está lejos, es en Chihuahua, es en Jalisco, es en Ciudad de México, y como que tratamos a nivel estatal siempre de ver estos escenarios lejanos, pero ¿qué tan factible y cómo se va a empezar a desarrollar, según tu experiencia, doctor, como epidemiólogo y políticas públicas, concretamente en el estado de Yucatán? Bueno, el comportamiento va a ser similar que en otros estados y yo pienso que en este mundo en el que estamos ya ampliamente comunicados porque hay vuelos que puedes tomar de una ciudad para otra y te llevan 35, 40 minutos. Son 22 vuelos diarios. Exacto. De Mérida directamente a Ciudad de México y a Guadalajara. Exacto. Entonces, es muy probable que en los próximos meses vayamos escuchando en los medios de comunicación que hayan casos positivos reportados de sarampión en nuestra entidad. No hay que alarmarse, hay que estar al pendiente nada más. Y antes de que suceda eso, insisto que toda la gente que nos está mirando a través de este importante medio acudan a su centro de salud para vacunarse y para completar sus cuadros de vacunación o sus esquemas si no los tiene. Esa es la mejor forma de evitar que se enferme algún miembro de la familia. Bueno, pues no queda más que acudir. Hay vacunas suficientes. Hay vacunas suficientes y para aquellos que tengan la posibilidad de comprarlas, también pueden ir a los centros privados a conseguirla y ponérsela. A diferencia del COVID, esta vacuna está más que probada porque es una enfermedad que conocemos desde hace muchas décadas. Más de 500 años en México. Que se conoce, pero estaba erradicada, ¿no? Sí, bueno, fuimos inoculados, si lo queremos decir, por la conquista de los españoles, porque este es un virus de origen europeo y en los primeros siglos XVI, XVII diezmó a la población indígena, se controló y como todas las epidemias luego vuelve a haber un ciclo en el siglo XVIII, se controla o se autolimitan y en el pleno siglo XX tuvimos unos tremendos brotes en nuestro país que fueron justamente contenidos con los buenos esquemas y las buenas campañas de vacunación que tuvimos en el país, ¿no? Que ahora urge que regrese. Urgen que regrese. Doctor Jorge Carlos Guillermo Herrera, especialista en salud pública, epidemiólogo, pues muchísimas gracias por el conocimiento. Va a haber preguntas y por supuesto que aquí en Comunique Channel nos puede hacer llegar para irlas respondiendo paulatinamente. Fabio, muchísimas gracias. Abrazo para todas y para todos. Es momento de hacer una pausa, regresamos. Salí de San Felipe siendo joven y tuve que trabajar para estudiar. Por eso hoy en Yucatán dimos un nuevo rumbo a las y los jóvenes. Más de 9,000 universitarios reciben el apoyo Juventud de Renacimiento para que sigan con su carrera y sus sueños. Iniciamos la Universidad Rosario Castellanos en Canacín, la del Mar en Progreso y nuevos bachilleratos en Ciudad Cauquel, Zonuncán y Chablecal. Este gobierno está convencido que nuestro futuro está en nuestras juventudes. Rumbo claro, gobierno cercano. Primer informe, Guacho, Joaquín Díaz Mena. En la salud,
lo más importante es sentirte tranquilo. Por eso, en Laboratorios Chontalpa, llevamos más de 40 años cuidando a miles de familias, con procesos seguros y resultados confiables. Nuestro equipo está respaldado por tecnología de última generación y personal altamente capacitado para darte la certeza que necesitas en cada estudio. Hoy, esa experiencia llega a Mérida, Yucatán. Laboratorios Chontalpa. Seguridad, confianza y tecnología para tu SAI. Visita nuestras sucursales en Mérida. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. Soy de campo y sé lo que significa trabajar la tierra. Por eso invertimos en el renacimiento del campo. Instalamos sistemas de riego con paneles solares para producir todo el año. Mejoramos el hato ganadero y entregamos tractores y herramientas de forma directa a los productores. Creamos el programa Renacimiento Apícola y regresaron los caminos sacacosechas en más de 80 municipios. Después de años de olvido, hoy el campo avanza y tiene respaldo. Rumbo claro, gobierno cercano. Primer informe, Guacho, Joaquín Díaz Mena. En Yucatán, cada persona cuenta, desde nuestras infancias hasta nuestros adultos mayores. Después de muchos años entregamos motos adaptadas, prótesis y más de 10,000 aparatos funcionales a personas con discapacidad. Comenzamos la construcción de 23 comedores escolares para cuidar la alimentación de niñas y niños con desayunos calientes. Hoy, a través del DIF Yucatán, trabajamos incansablemente para transformar miles de vidas y renacer con el corazón. Rumbo claro, gobierno cercano. Primer informe, Guacho, Joaquín Díaz Mena. Estamos de regreso aquí en Comunique Informa. Bueno, pues resulta que en Quintana Roo fueron detenidas 3 mujeres que están implicadas, imputadas y señaladas de su participación probable en el triple homicidio que se dio en Silam González a inicios de este mes de enero. Esto fue informado por la Fiscalía del Estado vecino de Quintana Roo, toda vez que informó que el 15 de enero, en un operativo conjunto de fuerzas estatales, federales y municipales en la comunidad del municipio de Otompe Blanco, fue dada la detención de 3 mujeres. Ellas presuntamente están vinculadas al cártel de Caborca y fueron detenidas pues porque se les encontró rastros de que también son parte de esta red criminal que participó en el triple homicidio. Con esto ya superan más de 10 personas detenidas y presentadas ante las autoridades ministeriales y que próximamente van a ser consignadas ante los juzgados de control para que se determine su situación. Durante el operativo donde fueron detenidas estas 3 mujeres, pues se aseguraron más de un centenar de dosis de estupefacientes y una camioneta presuntamente vinculada con el ataque armado que se dio allá en el municipio Silam González. Entonces, como podemos apreciar, sigue surgiendo información, siguen surgiendo detenciones en ambos estados, en Yucatán y en Quintana Roo, de este ataque armado que dejó un saldo de 3 personas muertas en unas caballerizas de Silam González. Las 3 mujeres, pues como podemos ver en pantalla, ya fueron presentadas y vamos a esperar a que continúen las diligencias, tal como informó el gobernador en su momento, Joaquín Díaz Mena, de que habría más pesquisas de este asunto que, por lo que estamos viendo, pues es la punta de un iceberg de una organización delictiva mucho más amplia de lo que pudimos haber imaginado con relación entre los estados de Quintana Roo y Yucatán. Vámonos al panorama internacional. Ya se cumple un año de que Donald Trump juramentó por segunda ocasión como presidente de los Estados Unidos de América. Y a diferencia de su primer mandato, en esta ocasión, en un año, Donald Trump podemos decir que ha puesto al mundo de cabeza. Hemos estado hablando de, primero, las amenazas cumplidas de aranceles a todo el orbe, sea la Unión Europea, sea China, sea Latinoamérica. A cualquier región del mundo, el presidente de los Estados Unidos le ha impuesto aranceles. A México inicialmente se le trataron de imponer aranceles completos después de muchas negociaciones y tensiones de estiras y aflojas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos accedió a respetar
parcialmente el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, este tratado comercial, más sin embargo a México le impuso aranceles gravísimos en autopartes y en todos los derivados del acero, argumentando que también tenían componentes de manufactura de China. Por otro lado, también en el panorama internacional, Donald Trump ha generado tensiones por las acciones, la actuación que tuvo de sustraer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con la Unión Europea está teniendo en este momento tensiones muy graves por todo lo que ha sido el intento de controlar o anexarse Groenlandia, esta isla que se encuentra en el Atlántico Norte y que dice, bueno, le pertenece a América y que está siendo utilizada como una base de entrenamiento para tropas rusas y chinas, lo cual han negado, por supuesto, los países de la Unión Europea que respaldan a Dinamarca, quien tiene la gestión administrativa de Groenlandia. Podemos ver entonces un Donald Trump que está prácticamente haciendo lo que quiere, imponiendo su voluntad y que está generando tensiones diplomáticas, como podemos ver también en pantalla, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien ha tenido sendos intercambios precisamente por ese tema de Groenlandia. Pero así es como se expresa Donald Trump cada vez que le preguntan sobre distintos aspectos de su política migratoria, también su política de intervencionismo y su política de anexión. Vámonos con más información. Continuamos aquí en Yucatán con la heladez. Usted ya sintió las bajas temperaturas, tuvimos descensos de temperatura de hasta 10 grados centígrados, amanecimos en el cono sur de la entidad. El Frente Frío número 29 continúa con un ambiente que está dejando pues estas temperaturas bajas, tanto en el sur como en el centro y en el norte de la entidad, pero se esperan que estas bajas temperaturas prevalezcan toda vez que se va a conjuntar en los próximos días con el Frente Frío número 30 que llegará por la vertiente del Golfo de México, pero este Frente Frío número 30 llegará acompañado de lluvias aisladas y aumento de nubosidad. Entonces, aunque el Frente Frío número 29, que anoche prácticamente nos hizo sentir el día más frío de lo que va de este 2026, pues no es momento de guardar las chamarras. Va a subir ligeramente la temperatura, pero en unas cuantas horas más, un par de días, llegará el Frente Frío número 30, entonces pues continuará la heladez prácticamente lo que es todo el resto de la semana. Llegó el momento de hacer otra información. Vamos a actualizar lo que está ocurriendo allá en España. Las autoridades han confirmado que este choque de trenes, este enfrentazo de trenes que se dio allá en España en una línea ferroviaria que va entre Huelva y Madrid, pues ya dejó ahora un saldo actualizado de 41 personas fallecidas. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los vagones dañados para recuperar a posibles víctimas y asistir a los lesionados. Varios cuerpos de seguridad permanecen en estado de alerta porque dicen que todavía se tienen que recuperar más, pues ojalá no sea, pero más cuerpos y más personas de este índole. Recordemos el incidente ferroviario que se dio aquí en nuestro país también en el ferrocarril transísmico y bueno, pues los cuerpos de seguridad allá en España se encuentran trabajando para lograr dar con la salida. Nuestro compañero Rodrigo Vázquez, conductor de este espacio informativo, se encuentra en España y este es el reporte que nos manda desde allá, desde el viejo continente. ¿Qué tal, amigos? Les saludo desde la glorieta de Poseidón Neptuno, aquí en el centro de Madrid, España, en donde hay información que se ha ido actualizando conforme a este descarrilamiento y tragedia en los trenes de Málaga a Madrid. Lamentablemente la cifra ha aumentado a 41 personas que han fallecido después de que la última parte de un tren se descarriló y golpeó a otro tren que pasaba justo en ese momento y que pues lamentablemente la tragedia ha enlutado a España. Ahora quería platicarles que hay una historia de la cual ha surgido y es que una niña apenas de 6 años de edad es la única sobreviviente porque su madre, su padre, su hermano y su primo han fallecido en esta tragedia en donde la pequeña salió de entre los vagones siniestrados y la Guardia Nacional la Policía Nacional logró encontrarla y bueno, tuvo una pequeña ruptura de 3 puntos en su cabeza, pero se encuentra estable. Lamentablemente pues la abuela fue la que fue a recogerla a estos centros en donde están
pues la tragedia concentrándose. Y bueno, parte de la información que se ha destacado, los motivos hasta el momento indican que entre las reparaciones que se le hizo a la vía, pues se dice que una de esas reparaciones no se soldó bien la vía y entonces se habría roto por la velocidad. Más de 300 personas mueven estos trenes y que además pues, las velocidades y las condiciones también son importantes. Pues bueno, aquí el panorama para mostrarles un poco. Nos encontramos cerca de la fuente de Cibeles y también de la Gran Vía y la Puerta de Alcalá. Les voy mostrando poco a poco lo que está viviendo, pero así el contexto de lo que se va viviendo poco a poco. Aquí estamos muy cerca de la Embajada de México en España, así que tengan un excelente día. Soy Rodrigo Vázquez, una cápsula informativa. Aquí en la ciudad de Mérida, pues se dio un evento lamentable. Un pequeñito de apenas 2 años perdió la vida esta madrugada en su domicilio de la colonia Madero. Francisco y Madero. Los hechos se suscitaron en las calles 35 entre 30 y 28. Según trascendió, la madre del menor declaró que al despertar notó que el niño ya estaba sin signos vitales. Se informó que el pequeño padecía de un problema congénito de vías respiratorias, lo que le derivó en un choque séptico. Inicialmente, las diligencias ministeriales determinaron no abrir una carpeta de investigación al determinar que se había dado el fallecimiento del menor, pues derivado de su padecimiento. Sin embargo, los vecinos del entorno señalaron que no, que había que darse una investigación porque acusan que habría un caso de posible negligencia y maltrato por abandono. El menor tiene 3 hermanos más y los vecinos relatan que escucharon gritos y llantos durante la madrugada y que finalmente después se dio a conocer que el menor ya había amanecido sin signos vitales. Es razón por la cual los vecinos cerraron y exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto porque dicen este asunto no puede quedar solamente por el tema de la enfermedad del menor, sino que acusan que hubo posibles negligencias en este asunto. Vamos a esperar cómo se desarrollan las investigaciones. Por lo pronto, pues amaneció con esta nota triste allá en la colonia Francisco y Madero, en el poniente de la ciudad de Mérida. Hasta aquí la información en Comuniqué Informa. Recuerde sintonizarnos todos los días en punto de las 6 de la tarde en todas nuestras redes sociales para seguirle comentando todos los pormenores y también 24 horas Comuniqué Channel siempre está para informarle y mantenerle al tanto de la información que a usted realmente le importa. Soy Fabio Fuentes, me despido. Gracias, buenas tardes. En la salud, lo más importante es sentirte tranquilo. Por eso, en Laboratorios Chontalpa, llevamos más de 40 años cuidando a miles de familias, con procesos seguros y resultados confiables. Nuestro equipo está respaldado por tecnología de última generación y personal altamente capacitado para darte la certeza que necesitas en cada estudio. Hoy, esa experiencia llega a Mérida, Yucatán. Laboratorios Chontalpa. Seguridad, confianza y tecnología para tu salud. Visita nuestras sucursales en Mérida. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. La salud es prioridad para el rumbo de Yucatán. Queremos más camas de hospital que enfermos y atención digna para las familias. En 2026 abrirá el nuevo Hospital Orán, el más grande del sureste y Centroamérica. Impulsamos la modernización del Hospital Regional de Alta Especialidad y vamos por más hospitales. No vamos a descansar, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Rumbo claro, gobierno cercano. Primer informe, Guacho, Joaquín Díaz Mena. Hola amigos, yo soy Adriana Boada Y yo, Ren Berlín. y te queremos invitar para que no te pierdas todos los jueves a las 8:30 de la noche Pregúntame de corazón. por Canal 77 de Easy Comunique Channel. Aquí les esperamos. No te lo pierdas. Por años la obra no llegó a todos. Ahora llega a los 106 municipios. Con el Plan Bienestar Yucatán se invirtió en calles, agua potable, banquetas, parques y mejores servicios. Se pavimentaron colonias de Mérida, especialmente en el sur, y construimos carreteras en el interior del estado como la Xochitl-Sacabá. En Yucatán hay rumbo, porque hay obras para todas y todos. Rumbo claro, gobierno cercano. Primer informe, Guacho, Joaquín Díaz Mena.